Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos para fortalecer la institucionalidad, la descentralización, la administración pública, los gobiernos locales? Pues leyendo un poco sobre el plan de desarrollo, encontramos que estos aspectos serían mejoramiento de la justicia, lucha contra la corrupción, la observancia de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente, la protección ciudadana, una buena gestión y la efectividad del gobierno. Estos aspectos también se relacionan con el propósito del gobierno de fortalecer el modelo de gobernabilidad a través del continuo mejoramiento de la administración pública, centrado en la transparencia y la rendición de cuentas, y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Además, el fortalecimiento institucional a través del buen gobierno. Este buen gobierno, el objetivo de este buen gobierno es implementar un diseño institucional que maximice la probabilidad de que en la ejecución de su rol las organizaciones públicas logren el efecto acordado según su misión, como son la asignación eficiente, la mitigación de las fallas del mercado y la generación de equidad. Estos diseños institucionales deben inducir y generar mecanismos transparentes que orienten las relaciones entre los ciudadanos, el sector privado y el sector público. En este sentido, los principios orientadores para promover el ejercicio del buen gobierno en busca de la modernización eficiente, en busca de la modernización, la eficiencia y la eficacia administrativa son: primero, la transparencia enfocada hacia el fomento del mecanismo de rendición de cuentas. La rendición de cuentas se concibe como una relación de doble vía que relaciona el Estado y los ciudadanos, en donde el primero tiene la obligación de informar sobre sus acciones y justificarlas, mientras que el segundo tiene el derecho de exigir esas explicaciones y retroalimentar al Estado, así como de incentivar el desempeño y comportamiento de sus representantes. O sea, debe exigirle a sus representantes un buen desempeño y un buen comportamiento. El objetivo de este buen gobierno, de rendición de cuentas, de este mecanismo, es aumentar el número de ciudadanos que conocen y que se interesan por lo público, y mejorar la confianza de las instituciones, la legitimidad del Estado y aumentar la calidad de las decisiones públicas. ¿Qué significa esto? Significa el empoderamiento del ciudadano y al mismo tiempo desarrollar en ellos un sentido de corresponsabilidad hacia lo público. Nuestro segundo principio se basa en la gestión pública efectiva, que comprende programas para la innovación y la eficiencia y los programas estratégicos para el buen gobierno, en los cuales se incluye la gestión jurídica pública, gestión de los archivos del Estado, contratación pública, entre otros. Este se enmarca, entre otros, dentro de los principios de eficiencia administrativa y de la gestión pública eficaz, buscando que las entidades presten un mejor servicio al ciudadano, con mayor cobertura, vocación del servicio y con búsqueda de la excelencia. Nuestro tercer principio sería la participación y servicio al ciudadano. Nuestro cuarto principio se enfoca en la vocación por el servicio público. Esto apoyando acciones para modernizar las políticas de empleo y fortalecimiento del sector administrativo de la función pública. Es decir, se basa más que todo en las cuestiones que tienen que ver o que se relaciona con el empleo. Y por último tenemos las estrategias de lucha contra la corrupción. En Colombia se cuenta con un marco normativo de lucha contra la corrupción que se está constatado en la Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa, con sus correspondientes decretos sobre trámites constituyentes y esfuerzos importantes en esta materia. Bueno, el enfoque regional del Plan Nacional de Desarrollo parte de reconocer las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos poblacionales.
como son desde el punto de vista de la diversidad regional, natural y medio ambiente, las particularidades geográficas, geológicas y los variados climas determinan la concurrencia de diferentes eventos naturales que afectan la vida humana, el funcionamiento de la economía y el desarrollo regional. El objetivo o el enfoque regional busca reducir los desequilibrios sociales, mejorando la calidad de vida de la población y movilizar las capacidades de desarrollo interno o endógeno, aprovechando los efectos de la vecindad y sus externalidades positivas para alcanzar mayor crecimiento y competitividad regional. Para poder sortear y mitigar los índices de pobreza en los territorios con las capacidades institucionales. El análisis territorial se focaliza como una unidad en el análisis de los departamentos, precisando que cada uno de ellos no es homogéneo en su interior y coexisten, por lo tanto, muchos municipios con distintos grados de pobreza, con condiciones sociales y en general de desarrollo. Se tomará como variable de diferenciación los índices de necesidades básicas insatisfechas. Este análisis representa como una línea base para identificar las condiciones relativas de pobreza en cada municipio, las dinámicas de desarrollo local y regional que guíen y permitan articular las decisiones de las políticas e inversiones en cada territorio para poder garantizar o orientar a garantizar las dinámicas de crecimiento económico que reflejen también el mejoramiento de las condiciones de vida de cada población o de cada territorio. Los mayores rezagos de pobreza, según el enfoque regional, son evidentes en los departamentos del Chocó, Cauca, Nariño, Guajira, Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, Amazonas, Vaupés, Bichada, Guaviare, Caquetá y Guainía. Pero esto se busca articularlo con las capacidades institucionales, pero ahí es donde viene la cuestión de que las capacidades de desarrollo son desiguales entre los territorios y el crecimiento ha sido desequilibrado entre las zonas. Entonces, las capacidades institucionales son variadas entre los municipios y entre departamentos, siendo más elevadas en el centro del país, como por ejemplo en Bogotá y los municipios de Cundinamarca, Quibdó, Nariño y entre otros 11 departamentos, donde las capacidades institucionales se encuentran por encima de la media nacional. Y los casos más preocupantes ocurren en Guaviare, Guainía, Magdalena, Putumayo, La Guajira, Sucre, Córdoba, Bolívar, Bichada y Amazonas, donde la calificación de las capacidades institucionales o municipales están por debajo de 50 puntos de máximo 100. Es decir, están muy por debajo al menos de la mitad, que son a menos de la mitad. Y comparando los niveles de pobreza y las capacidades institucionales a nivel nacional, encontramos que se evidencia que los municipios más pobres presentan menores capacidades institucionales, lo que sugiere fortalecer la institucionalidad en estos municipios como condición para alcanzar los logros en convergencia social para mejorar la eficiencia, la eficacia y la eficiencia del gasto público y reducir un poco las disparidades regionales que se encuentran, teniendo en cuenta que esto es por lo que se hace necesario que se planteen algunos lineamientos estratégicos según el eje del Plan Nacional de Desarrollo como referente para diseñar políticas y estrategias que nos ayuden a mitigar un poco este impacto y que busquen un desarrollo regional que contribuya a lograr objetivos de crecimiento sostenible e igualdad de oportunidades de desarrollo de instituciones que garanticen un buen gobierno. O sea, más que todo esto articulado a lo que estábamos hablando anteriormente del buen gobierno. O sea, estos lineamientos se identifican por departamentos de influencia, departamentos de influencia y que busca orientar el diseño de políticas subregionales y regionales
por ser los ámbitos con mayor potencial para la integración de acciones transformadoras y la generación de sinergia entre las políticas nacionales, concebidas en función de los objetivos regionales y locales y las dinámicas propias de cada territorio. Estos lineamientos son diferenciados en diferentes ejes y áreas. Por ejemplo, en el eje de desarrollo social integral, igualdad y de oportunidades, los lineamientos buscan la consolidación de las zonas del Catatumbo e implementación de programas de empleo, vivienda para la población desplazada, unido a la vivienda saludable, titulación y restitución de tierras, diferenciando en el caso de las poblaciones étnicas. Esto en qué área de influencia, en el área de norte de Santander. Y, por ejemplo, en el eje institucional y de buen gobierno, se busca la implementación de un programa de desarrollo institucional regional para el manejo del territorio fronterizos, marítimos, costeros e insular. Esto en las zonas o en las áreas de influencia como La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Bichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Nariño y entre muchos otros que buscan mitigar o que buscan estrategias para un desarrollo social y sostenible, buscando mitigar un poco los índices de pobreza. Las inversiones de este plan. Las fuentes de financiamiento de este plan o el costo total del plan de desarrollo, esta dimensión de los recursos para la implementación de los pilares, objetivos y estrategias descritas a lo largo de todo este plan ascienden a 563.9 billones de pesos en el 2010, como resultado de las estimaciones de esfuerzo de diversas fuentes, donde el gobierno central aporta el 35% de la inversión o de la fuente de financiamiento con 194.9 billones de pesos. Luego, la sigue el sector descentralizado, donde representa el 1% de la inversión con 6.4 billones de pesos. Las entidades territoriales aportan el 6% de la inversión con el 35.7 billones de pesos. El Sistema General de Participaciones con el 18% con un 99.4 billones de pesos. Y el sector privado con 227.5 billones de pesos, representando 40% del total de toda la inversión. Ahora, ¿cómo se distribuye esta inversión o la distribución de las inversiones? En los pilares de plan plurianual de inversiones, que se representaría de esta siguiente manera. Para la igualdad de oportunidades, se desvía o se distribuye el 30% de todas las inversiones con 168 billones de pesos. Para la consolidación de la paz, el 77 billones con el 13%. Para sostenibilidad ambiental, el 6% con 34 billones de pesos, donde también se incluye la respuesta del gobierno nacional para las cuestiones de ola invernal. Para el soporte transversal de democracia, para la prosperidad democrática, se delega o se distribuye el 4% del total de la inversión con 22 billones de pesos. Y para el crecimiento sostenible se distribuye el 47% del total de la inversión. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por su atención.